Para mí el error más grande es cuando te estás ignorando. El cerebro procesa este dolor, digamos, tipo heartbreak, como dolor físico. Descubres el para qué tuviste que vivir lo que viviste. Es como un luto, y el luto tiene diferentes etapas. Constantemente acomodando, constantemente buscando quién ser para que el otro no se vaya o sea feliz. Una expectativa de quien creías que eras y se rompe algo dentro de ti. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Son mis miedos realistas o irrealistas? ¿Cuáles son todos esos miedos y explorarlos? Bienvenidos una vez más a Somos. Qué placer estar aquí con ustedes y con Yael. Primero que nada, antes de empezar, quiero tomarme un momento, queremos tomar un momento para darles las gracias porque en verdad hemos recibido feedback demasiado lindo. De verdad demasiado genuino. Genuino y lindo y real. O sea, y creo que es la mejor demostración de que estamos haciendo las cosas como las queremos hacer, lo estamos logrando. De verdad que sí. Se nos han acercado, o sea, yo ahorita estuve en Panamá y se me acercaron personas demasiado bellas y demasiado chéveres a felicitarnos por el trabajo. Vamos al supermercado. Digo que ya no puedo salir fea ni estar de mal humor por la calle. Tienes que representar a Somos. Exacto, no puedo decir todo lo que decimos acá. No puedo ser auténtica ni real porque de pronto a eso hace problema. No puedo ser amargada. No, pero la verdad, sí, muy bonito, porque si supieran de verdad que trabajamos full, tenemos todo un equipo detrás que escribe, que hace las preguntas, que hace la investigación, que buscamos los temas que de verdad necesitan, y cuando escuchamos que les gustó, que nos escuchan, que han generado algún tipo de cambio en sus vidas. Y que el objetivo que tenemos, que es realmente, y lo hablamos full, que es generar impacto genuino. O sea, Yael y yo no estamos haciendo esto porque queremos una estrella en el Walk of Fame. O sea, ni siquiera sé si se dice así. Porque queremos realmente como, ¿sabes? Crear esas semillitas, esas preguntas, esas reflexiones, y siento que lo estamos logrando. Y entonces, gracias de verdad, genuinamente, por acercarnos y decirnos eso. Y bueno, te felicito y me felicito. Ajá. Sí. Bueno, necesitaba hacer muy bonito. esa pausa. Y el tema de hoy no lo hemos tocado, sorprendentemente. Y es sobre rupturas. Y rupturas no solamente amorosas, que obviamente creo que queramos o no, se va a enfocar un pelín más en ese aspecto, pero también rupturas de cuando se termina un trabajo que llevas mucho tiempo, cuando te tienes que ir de tu país, que por ejemplo yo como venezolana, tú como colombiana, las dos lo vivimos. Rupturas incluso de una idea de quien creías que eras. De una expectativa también. Una expectativa de quien creías que eras, y se rompe algo dentro de ti y ¿ahora qué? Entonces, bueno, este es el tema. Como siempre, me gusta empezar con un testimonio. Este es un testimonio que sí está enfocado en, digamos, una ruptura amorosa. Y es de una señora que decide con su pareja divorciarse y cuenta que le hacía todo el sentido del mundo divorciarse, o sea, racionalmente. Ella fue incluso la que tomó la decisión, tenía mucho tiempo pensándolo, no es que fue una decisión que tomó a la ligera, y llevaba meses separadas, y cuando firmó el divorcio, el mundo se le vino abajo. Y entonces llega a terapia y no entiende por qué, si ya sabía que era lo que tenía que hacer. Y en terapia se dio cuenta es que no solamente que obviamente extraña la cercanía con esa otra persona, su rutina y eso, pero también la idea de lo que pudo ser. Todos los planes que ella tenía en la cabeza, toda la idea de lo que tenía en la cabeza, digamos como que se tienen que replantear. Entonces es un luto, ¿verdad? No solamente porque la ruptura se dio, sino por todo lo que pudo ser y no fue. Wow. Y bueno, lo bueno es que en terapia se dio cuenta de que es un empezar de nuevo, y que con la actitud correcta y con las herramientas correctas realmente va a poder crear la vida que quiere para ese momento de su vida, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Qué interesante, porque siempre caes hoy, ¿no es cierto? Es como que en ese momento vuelves a entender para actuar de la claridad y no de la confusión. A ver, primero que todo, que es importante entender que las rupturas se sienten como dolor físico, literal. Sí, o sea, es literal, duele el corazón, literal, duele el cuerpo. O sea, hay algo adentro que te hace generar
dolor. Entonces, cuando alguien dice, me está doliendo el corazón, literal sí está doliendo. Entonces, es muy importante también como tener eso en cuenta. Por las rupturas son nuevos empezares. Son nuevos espacios de poder crecer, aprender y ver. Pero el pasar por una ruptura, ese puente entre lo que se rompió o lo que me tocó dejar o lo que me tocó destruir o lo que me tocó quitar, y ese puente en el que, ok, estoy lista para construir, es un puente, que se requiere de mucho amor y mucho apoyo, Sí. y mucha compasión, porque es un puente donde mientras lo vas caminando, es como que vas gateando y después tratas de pararte y vuelves y te caes, porque es que duele. Porque en ese puente descubres muchas cosas. Descubres el para qué tuviste que vivir lo que viviste, o el por qué tenías esta fantasía o esta expectativa de cómo se tenía que ver la vida, que de pronto toda la vida pensaste que se tenía que ver así, pero te estás dando cuenta que la vida tiene otra manera de verse. Es como que en ese puente te encuentras con todos estos ideales y con todos estos pensamientos y con todas estas construcciones de vida que habías desarrollado, que se van a ir desmoronando para abrirle campo a una nueva. Lo duro ahí es cómo le abro campo a la nueva. ¿Me hago entender? Sí, perfecto. ¿Y tú crees que o sea, lo dije antes, y no sé si lo dije de manera correcta, pero yo siento que es correcto? Em, es como un luto que uno pasa y el luto tiene diferentes etapas. Es así. Es Son los diferentes pasos. exactamente así. Que además, ajá. Ajá, dime, ¿y además? No, que además creo que, yo no me acuerdo de los pasos exactos, pero creo que lo que sí es demasiado importante recordar es que no es que son lineales, no es que es 1, 2, 3, 4, sino que del 3 puedes pasar al 4 y después del 4 otra vez al 2 y así, y ahí es donde entra mucho la compasión. Entonces, hay dos conceptos, porque sí es lineal, pero sí es desordenado al mismo tiempo. Ok. ¿Ok? ¿Qué significa lineal? Que hay como una escalera de pasos de luto, ¿no es cierto? Al principio es negación, después viene rabia, después viene absoluta bargaining, como que haría todo lo que fuera para poder cambiar esto, después viene absoluta tristeza, después viene aceptación, y la sexta, que poca gente habla de esta, es cómo le encuentro significado a esto que viví. Entonces, sí es lineal en los pasos, pero se vive desordenadamente. O sea, yo puedo estar en la negación y hoy levantarme y decir, ok, acepto esto que me está pasando, y al otro día estar llena de rabia porque me pasó eso. Entonces, tú sí puedes ir back and forth hasta que llegas a la aceptación y al encontrarle significado. ¿Por qué normalmente pasa este ir y venir entre las etapas? Es porque te estás saltando o no te permite sentir. Entonces, por ejemplo, no sé, te tocó venirte de tu país y tienes tristeza y tienes rabia, pero tienes que decir, no, pues no puedo sentir nada, tengo que echarle para adelante porque por lo menos aquí tengo con qué comer y tengo donde vivir y es un techo. No, tienes que decir, ok, por lo menos estoy acá, tengo un techo, pero tengo tristeza, tengo mucha rabia, me tocó dejar mi país. O sea, todo eso es válido, no te victimiza al sentirlo. Es sencillamente una emoción que al tú anestesiarla, como que te estanca en la etapa de luto y no te deja seguir para la próxima. O sea, hay que permitirse sentirse todas para poder llegar a la sexta, que es esa donde la sexta es como llegar al otro lado del puente, donde dice, ok, listo, a ver, vamos a encontrarle significado a todo esto que viví. ¿Para qué fue que tuve que pasar por todo este dolor? ¿Qué es lo que me vino a enseñar? ¿Cómo sigo para adelante? Ok. Y cada persona lo maneja muy diferente, ¿no? ¿Tú crees que nuestro tipo de apego o, digamos, como que ciertas creencias influyen mucho en cómo lo asumimos? Mira, dos cosas que te voy a responder a eso. Una es que cada persona lo vive de una manera diferente y en tiempos diferentes, ¿cierto? Tú puedes tener ruptura hoy y hoy decir, nada, para adelante, seguí para adelante, soy muy fuerte, no pasa nada, pum, y sales con otro, y sales con otro, y sales con otro, y no sé, años después caes y dices, wow, ¿qué llevo haciendo? Llevo anestesiando todo esto que estoy sintiendo porque estoy acá. O ahí mismo lo sientes, ¿cierto? El momento en que sientes el dolor o el luto de la ruptura es qué tanto te permite sentir. Y la segunda me preguntaste si los estilos de apego, ¿qué? Influyen en tu manera de aceptar, o sea, como que de moverte en el proceso o de aceptarlo de una manera diferente. 100%. Porque acuérdate que los estilos de apego nos permiten relacionarnos con el mundo al final, como adultos. Entonces, si eras una persona que tenías un poco de apego ansioso, que quieres mantener a la gente pegada a ti para que no se vayan, pero esa es una relación donde te dicen, ok, ya no quiero más, entonces tú
para no dejarlo ir, te conviertes en quien ellos quieran para que tú les das lo que tú necesitas para que se queden. Literalmente te abandonas completamente para quedarte en esa relación porque no puedes tolerar el abandono más Claro. porque tu cuerpo no sabe cómo manejar el abandono. Entonces, normalmente, ¿qué pasa con personas que están pasando por ese apego? Les pasan situaciones así similares, hasta que se dan cuenta que tienen un apego ansioso y van a trabajarlo. Y lo bonito de tener un apego ansioso es que lo puedes transformar en un apego seguro, tranquila, o sea, con trabajo y con entender tus comportamientos y tener muchísima conciencia de lo que estás haciendo y dónde estás aplicando el control para que no te abandonen en relaciones amorosas. Pero sí tiene que ver muchísimo, por eso lo hablamos mucho, que Soy te explica en uno de los tests que tomas al principio, que cuando entiendes tu apego, puedes entender mucho más cómo reacciones y cómo accionas y cómo decides y cómo amas en las relaciones. Claro. Y basado en eso tienes una opción, te da conciencia. Ok, ya yo sé que soy así, sé que estoy actuando de esa manera, ¿qué puedo hacer para hacerlo diferente? Sí. Sabes que estaba investigando y una de las cosas que dicen que me pareció además súper real es que uno tiende a idealizar demasiado la situación. Una vez que uno ya toma como que la decisión de ir adelante con esa ruptura, ya sea amorosa, laboral, de país, familiar, de un amigo, lo que sea, tiendes a romantizar o idealizar a la persona, al trabajo, al país. O sea, nada más ves las cosas buenas. Entonces dicen que esa es como que una de las primeras cosas que no te permite avanzar, porque nada más te acuerdas de, digamos, de lo bueno. Se te olvida que, no sé, te acuerdas del momento que te estabas abrazada en la playa, pero no te acuerdas de que te peleaste todo el camino de vuelta. ¿Sabes? Sí, Cosas así. sí. Otra cosa es que el rumiar se vuelve más común y más frecuente y tampoco te deja como salir de esos, o sea, de esos espirales de, ¿sabes? Que te envuelven y no te dejan salir. ¿Qué otro error consideras que cometemos, digamos, que no nos permiten avanzar? Para mí el error más grande que no nos permitimos avanzar en las rupturas amorosas, vamos a hablar específicamente en eso, es cuando te estás ignorando. Cuando estás ignorando todos tus red flags. Cuando estás ignorando lo que necesitas para dar todo para el otro. Cuando estás ignorando lo que quieres, lo que ves que te hace sentir incómoda. Ese que estamos en las relaciones. Ignoramos todo lo que el otro nos está haciendo para sentirnos incómodas cuando completamente nos desconectamos de quiénes somos para poder ser lo que la otra persona quiera. Esos momentos de ignorar todos estos red flags donde estás constantemente incómoda, constantemente acomodando, constantemente buscando quién ser para que el otro no se vaya o sea feliz, ese es un error demasiado grande. O tal vez incluso convertirte, o sea, porque yo siento que a veces uno, dentro de esa rabia, se convierte en alguien que uno tampoco quiere ser, ¿no? O sea, cuando, no sé, le guardas rencor a una persona o... Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer ese cambio? O sea, las personas que escuchan, que están pasando por cualquier tipo de ruptura y que todavía están, digamos, en esos primeros pasos, ¿cómo pueden empezar a hacer ese cambio? Uy, yo digo que las rupturas, las fuertes, yo las digo que las hagan acompañados. Solos es muy fuerte, pero si te toca hacerlo solo porque no tienes con quién apoyarte, en quién y con nadie con quien hablar, empieza por entender un poquito como que cuáles han sido los pasos de esta ruptura, ¿cierto? ¿Dónde empezaste? Haz como una recapitulación de tu historia para tener un poquitico de conciencia. Yo tenía esta edad, empecé este momento, me enamoré por esta razón, esto era lo que era importante para mí, esto era lo que me encantaba en nuestra relación. Acá algo empezó a fallar y se empezó a deteriorar y aquí me empecé a perder o él se perdió y algo no empezó a funcionar y este fue el episodio que nos llevó acá. ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Por qué quiero volver a esto? ¿Qué es lo que me está haciendo falta? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo hago para poder recuperar la fortaleza para seguir para adelante? Porque al final, las rupturas, por más de que duelen, están ahí para mostrarte algo mucho más grande que no estás dispuesta a ver. Porque hay veces, cuando estamos como que envueltas en esta como expectativa social, por ejemplo, ya tengo tanta edad y me tengo que casar y si no, ¿y qué pasa si esta no es la persona con quien quiero estar y no voy a encontrar a nadie más? Estás llena de miedos y llenas de limitaciones, pensamientos limitantes o creencias limitantes que no te permiten seguir para adelante. Entonces, entender ahí qué es lo que me está parando de poder dar ese paso. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Son mis miedos realistas o irrealistas? ¿Son, de verdad, nunca voy a encontrar a nadie más, entonces mejor me quedo acá en esto miserable? O veo que yo sí tengo el potencial de volver a amar y poder estar feliz. ¿Cuáles son todos esos miedos y explorarlos? Pero ¿sabes qué pasa? Que yo
o sea, llega un momento, primero que no siempre depende de ti una ruptura. O sea, o por ejemplo, yo me fui de Venezuela porque, o sea, sí dependió de mí, pero sí dependía de mí, yo me podía quedar. Pero digamos como que las circunstancias se presentaron de cierta manera que se me hizo muy difícil quedarme. Sí, ¿Entiendes? No es como que mi sueño era irme. sí, O a veces en relaciones amorosas o con una amiga o no sé, digamos como que estás puesto en una situación en la que a veces tú ni siquiera eres el que toma la decisión. total. Entonces es muy, o sea, entiendo la importancia de entender la historia y entender más o menos como que tratar de ver las cosas de manera objetiva. Pero también llega un momento que tú no sabes en realidad lo que piensa o sea, como que estás ya suponiendo muchas cosas. Entonces, ¿cómo haces para separar lo que crees que le pasaba a la otra persona o hacer suposiciones versus lo que realmente te importaba a ti? O sea, como que en quién te convertiste tú. Pero es que esta historia no es sobre la otra persona, esta historia es sobre ti. Es averiguar dónde estabas tú, qué sentías tú, qué estaba pasando desde tu perspectiva, por más de que tu historia sea tu historia y la otra historia sea otra historia, pero tú tienes razón, hay veces no tenemos control de una ruptura porque de pronto la otra persona no quería estar más con Claro. nosotros o ya no funciona la relación para la otra persona. Es más tu historia y esa recapitulación o ese resumen es más como para poder entender dónde estabas, qué necesitabas y qué cambió ahorita. Porque cuando estamos metidas en todo esto, no No logramos lo ver vemos. mucho más allá. Y es Claro. muy fuerte. Estamos hablando de pronto de ir a novios, pero ¿qué pasa cuando llevas casado 20 años con muchos hijos y las cosas cambian? Por ejemplo, somos seres humanos y Sí, el hacemos mundo te transiciones, cambia ¿no es por cierto? De pronto completo. hace 20 años tú querías vivir de una manera y de un momento a otro tu pareja llega y te dices, yo quiero ser libre, tipo, yo no quiero vivir más así, yo no quiero practicar más de esa manera, yo quiero hacer esto y tú digas, no, eso no me funciona, si nosotros habíamos acordado que íbamos a vivir de esta manera. Y Soy te explica que la identidad es flexible, que es que la vida tiene momentos donde puede ser una cosa y puede ser otra, pero aprender a tolerar, a aceptar nuevos cambios, nuevas transiciones es súper difícil, súper Y difícil. volviendo un pelín a lo que decías al principio, que literalmente el cuerpo, el cerebro, perdón, procesa este dolor, digamos, tipo heartbreak, como dolor físico. Y por ende, los síntomas que tiene son insomnio o, sabes, literal, ataques de ansiedad o X cosas. ¿Tú crees que para poder empezar todo este proceso de sanación, lo primero es regularnos? 100%. ¿Y qué significa regularnos? ¿Qué significa? Que es ese triangulito, ¿no es cierto? Es mind, body, and spirit. Ujú. Es cuerpo, alma y mente. Perdón, cuerpo, alma y mente. Que es cómo regulas estas tres áreas de vuelta, ¿cierto? Entonces, tu cuerpo, ¿qué necesita para regularse? Necesita poder dormir, necesita poder caminar, necesita poder bañarse, necesita poder comer 3 comidas al día, tomar mucha agua, para poder, tipo, recuperar la Es que no se fortaleza de puede poder. construir, o sea, no vas a ver oportunidades, tu cerebro literalmente no te va a permitir ver oportunidades o posibilidades mientras uno está desregulado. Y yo siento que pasa con rupturas y pasa con otras cosas, pero muchas veces queremos como saltarnos este paso, ¿no? Porque creemos que lo vamos a hacer más rápido. Ya, lo hago más rápido, no importa, y no es No así. es así. No es así, es que hay que parar de correr porque es que no es así, especialmente en situaciones como estas, donde requiere que pares, porque al final esta ruptura te está mostrando algo tuyo, Sí, algo de tu vida, algo que estás viviendo, que tienes que aprender, que tienes que crecer, que tienes que hacer mejor para poder prepararte para este próximo paso. sí. Es que, mira, el otro día estaba viendo, ya hace un tiempo, no sé si ya lo mencioné, pero ¿Qué? bueno, no importa. Un documental de Billy Joel, del cantante, Ajá. que lo amo, por cierto. Em, y me impactó demasiado que el señor se ha casado 4 veces y con, o sea, las 3 esposas que se divorció por la misma razón exacta, ¿Cuál fue? que él, bueno, él es alcohólico, pero llega un momento en su relación que él decidía como que autosabotearse, no sé, y se entregaba demasiado al alcohol y las mujeres le pedían que pararan, ¿entiendes? Y ellas no podían verlo como que hacerse daño. Y entonces, bueno, o sea, se divorció 3 veces literalmente por la misma razón. ¿Y qué pasó en la cuarta? Bueno, sigue casado, pero entonces ahorita ya entendió, hizo su rehab, hizo su cosa. Pero imagínate, o sea, como que lo que te quiero decir es que muchas veces uno, por tratar de saltarse ciertos pasos, vuelve a caer en el mismo patrón 100%. y se va a seguir presentando y se va a seguir presentando cada vez más fuerte
porque no, o sea, si no lo sanas, lo vas a volver a hacer. Y me acaba de venir ese recuerdo ahorita del episodio, porque es así, o sea, no hay atajos. Hay una ¿no? frase que dice, si no lo reparas, repites. Exacto, tal cual. Y hay veces queremos no tener, ay, tengo que reparar, tengo que ocuparme, tengo que hacer. Y yo sé que hay veces es muy pesado, pero el reparar, por más de que es incómodo, porque hay veces trae momentos muy incómodos, trae momentos de mucha luz y claridad, porque si él hubiera reparado en la primera, no le toca pasar por 3 así. Claro, puede vivir más en paz. por supuesto. Pero al final tenía tienes que estar pasar... dispuesto Exacto. a ver. O sea, a querer ver, ni siquiera ver, a querer ver. Sí. Hay veces tenemos que pasar la vida así, varias rupturas, varios dolores hasta que te despiertas. Hay veces es tarde, pero la vida es exactamente como tiene que ser. Sí. Que yo lo he hablado mucho, esto lo hablaba ahorita en una entrevista cuando estuve ahorita en Colombia, que decía, es que tenemos que pasar por momentos tan difíciles para despertarnos y poder ver qué es lo que tenemos que aprender. Qué rico podría ser que el ser humano viera estas dificultades sin necesidad de tener que sufrir. Es como que si no sufrimos, no aprendemos. ¿Y cuál es la respuesta? No hemos encontrado respuesta. No hemos encontrado respuesta. Yo te voy a decir algo. Yo deseo con todas mis fuerzas de que la respuesta sea no. Uno puede aprender las cosas a las buenas, pero no sé si es un deseo, más que, ¿entiendes? Una afirmación. Yo te digo algo, yo creo que tienes que estar muy consciente a diario de... ¿Cuál es ese concepto que hemos hablado de como surrender, vencerse, pero... Rendirse. Es como que poner la vida así en las manos y decir, bueno, a ver, muéstrame el camino, porque pues, ¿cuál es? ¿Y qué significa eso? Que lo que te va pasando por minuto son cosas que están ahí para poderte hacer ver cosas de ti. Sí. Entonces, cuando cambias la mentalidad de, ok, esto que estoy pasando en este momento no es victimismo, lo estoy pasando para entender algo de mí, qué es lo que se me está despertando. Es como una constante observación que a veces desgasta, pero cambia porque ya no tienes que esperar al sufrir para aprender, ya estás abierta a verlo para poder crecer. Sí. Y bueno, para cerrar, un mensajito final. Las rupturas duelen, pero del dolor se aprende. Uy, wow. O sea, es duro. Acompáñense con mucha compasión porque el dolor y la ruptura son dolorosas, pero se aprende. Y cuando se aprende, la próxima viene con tanto poder, con tanto amor, con tanta pasión, mucha más conexión. Estoy extrañando a la persona o cómo me sentía conmigo mismo dentro de esa relación. ¿Qué parte de mi identidad estaba sostenida por esa historia? ¿Estoy permitiéndome sentir el duelo o estoy intentando acelerarlo? ¿Qué versión de mí podría emerger después de esto? ¿Qué estoy aprendiendo sobre mis patrones? Sanar una ruptura no es fácil, pero cuando entiendes lo que la ruptura trajo para enseñarte, para moverte, para explicarte, para hacerte ver, el proceso cambia. Y a menudo cuando estamos tratando de pasar por esa transición, nos perdemos como seres humanos porque queremos hacer todo para volver a sentir como nos sentíamos. Pero quiero que uses a Soy como un ancla, porque Soy te recuerda quién tú eres y te lleva en un caminito al que vuelves a ti, a esa esencia, a esa claridad, a ese ser auténtico para que aprendas de dónde estás funcionando, de dónde estás amando y cómo estás actuando para poder tener una vida mucho más clara y llena de crecimiento. Mil gracias por estar aquí, por darte este espacio, por cuestionarte y por compartir este camino conmigo. Si este episodio te hizo pensar en algo, si sea algo muy chiquito, cuéntamelo en los comentarios o compártelo con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo episodio de Somos, donde seguimos descubriendo juntos. Te mando un abrazo gigantesco.